Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a corregir los problemas. Fíjense aquí, tenemos resuelto algunos. Comenzamos por el A. Vamos a leer un poquito el enunciado. Bien, en el problema A nos piden calcular la presión que soporta un buzo sumergido en el mar a 10 metros de profundidad. Recordemos la fórmula de presión hidrostática, que es peso específico del líquido por la altura, en este caso la profundidad. El peso específico del líquido es el agua de mar, 1,025 gramos fuerza por centímetros cúbicos. Y la profundidad son 10 metros. ¿Qué hacemos aquí? 10 metros, pasamos a centímetros, metros, decímetros, centímetros, para luego poder simplificar con centímetros cúbicos. Y de esa manera, fíjense cómo nos va a quedar la unidad de presión, que es gramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Multiplicamos 1,025 por 1000, nos da 1025 gramos fuerza por centímetros cuadrados. Esa es la presión que soporta el buzo por esta columna de 10 metros de agua. Pero a eso hay que sumarle una atmósfera más por la presión del aire. No nos olvidemos de esto. Ya vamos a ver más adelante, en el próximo video, cómo esta presión, si yo la paso a atmósfera, es aproximadamente una atmósfera. Es decir, los buzos lo saben, cada 10 metros de profundidad saben que soportan aproximadamente una atmósfera por esa columna de agua. Más una atmósfera del aire, estarían soportando 2 atmósferas cuando se hallan a 10 metros de profundidad. Bien, en el problemita B, ¿qué nos pide el problemita B? ¿De qué se trata? Nos dan la presión, fíjense, a 5 metros de profundidad en el fondo de un tanque lleno de un líquido. La presión es de 0,4 kilogramos por centímetros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es el peso específico de ese líquido? Lo vamos a calcular ahora. ¿Y de qué líquido se trata? Fíjense aquí, para despejar el peso específico, los 5 metros lo paso al primer miembro dividiendo. Aquí está. Paso dividiendo. Bien, ¿qué hice luego? Los 5 metros los pasé a centímetros, metros, decímetros, centímetros. Y aquí dividí 400 dividido 500, que eso es 0,8, y me queda la unidad gramo fuerza sobre centímetros cúbicos, porque en esta división multiplico en cruzado gramos por 1 gramos y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Y nos queda la unidad de peso específico, que es fuerza sobre volumen. O peso sobre volumen. Y justamente, ¿qué elemento tiene como peso específico 0,8 gramos fuerza por centímetros cúbicos? El alcohol. Aquí nos pregunta, ¿qué líquido puede ser? Y por el peso específico sabemos que es alcohol. Bueno, esto también hay una tabla de pesos específicos que las tenemos en los libros. En la tabla periódica también se presenta el peso específico de todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, en el problema C, a ver, voy a enfocar mejor aquí. Para el problemita C, ¿qué tenemos en el problemita C? ¿De qué se trata? En el problema C, nos piden calcular la presión en el fondo de una pecera. La pecera tiene 80 centímetros de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Y la pregunta es, ¿qué presión
soporta el fondo de la pecera. ¿Qué presión hidrostática se ejerce en el fondo? Con esta altura de agua. Y bueno, la presión es el peso específico del líquido por la altura del agua. El peso específico del líquido es el agua dulce, que es 1 gramo fuerza por centímetros cúbicos. Los pesos específicos yo se los voy a dar, al menos que ustedes lo tengan que calcular, ¿no es cierto? Pero para calcularlo van a tener todo. Si no, yo se los voy a ir dando. Bueno, y la altura son estos 30 centímetros. Esta columna de agua es la que ejerce presión en el fondo de la pecera. 30 centímetros. Simplificamos los centímetros con este cubo, me queda cuadrado. 1 por 30, 30. Y fíjense la unidad gramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es unidad de presión. Esa es la presión que ejerce el agua en el fondo de la pecera. Es debida a la columna de agua. ¿Está claro? Es decir, que la presión depende del peso específico del líquido y de la columna de agua, de esa altura de agua. Continuamos. Muy bien, seguimos. Problema C. En el problema C nos pide calcular la presión en el fondo de la pecera. Bueno, ya la teníamos calculada anteriormente. Pero también nos pide calcular la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo de la superficie. Bueno, el fondo de la pecera tiene 80 centímetros de largo por 50 de anchos. Calculo la superficie de ese rectángulo, 80 por 50, 8 por 5, 40, agrego los dos ceros, centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Es decir, tengo la superficie del fondo y lo que está pidiendo es la fuerza que hace el agua en el fondo. Entonces, con la fórmula de presión igual a fuerza sobre superficie voy a poder calcular la fuerza que hace el agua. La presión ya la tengo calculada anteriormente, que es la presión hidrostática por los 30 centímetros de columna de agua. La fuerza es la incógnita y la superficie del fondo la tenemos aquí calculada 4.000 centímetros cuadrados. Estos 4.000 centímetros cuadrados que está aquí dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Y fíjense, simplificamos centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, multiplicamos aquí y nos queda la unidad en gramos fuerza, que justamente es una unidad de fuerza, ¿no? Lo podemos pasar a kilogramos, corriendo la coma 3 lugares hacia la izquierda. Aquí tenemos gramos, decagramos, hectogramos, kilogramos. Y obtenemos 120 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza que hace el agua en el fondo de la pecera. Bien, el D. Problema D. ¿De qué se trata? De un tanque, fíjense, de forma cilíndrica, que contiene nafta por una altura de 1,5 metros y tiene un diámetro de 50 centímetros. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Es el segmento que va de extremo a extremo de la circunferencia y pasa por el centro. Entonces, si el diámetro es de 50 centímetros, la mitad es el radio. Recuerden eso. Bueno, vemos para qué nos sirve todo esto. La mitad del diámetro sería el radio. Muy bien. ¿Qué tenemos que calcular aquí? También nos pide la presión en el fondo de la pecera y la presión va a ser producida por esta columna de nafta en este caso, de 1,5 metros. Por el peso específico de la nafta pasamos de metros a centímetros, metros, decímetros, centímetros, 150 centímetros,
multiplicamos por 0,67 y obtenemos, fíjense aquí la presión en gramos fuerza, aquí, sobre centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque simplificamos centímetros con este cubo y nos queda cuadrado. Entonces, esa es la presión en el fondo. Muy bien. Ahora, ¿qué nos pide? También, como en el problema anterior, nos pide la fuerza. ¿Cuál es la fuerza total en el fondo? La fuerza que hace esta masa de nafta en el fondo del tanque. Bueno, la presión ya la tengo. Fíjense acá, fuerza sobre superficie. Calcule la superficie. La superficie es circular. Es un tanque cilíndrico. Entonces, la superficie de un círculo se calcula con pi por radio al cuadrado, o sea 3,14, que es el valor de pi. El radio vale 25, porque es la mitad del diámetro. Lo elevamos al cuadrado, 625, multiplicamos y aquí tenemos el resultado de la superficie. Bien, vamos a calcular entonces ahora cuál es la fuerza que hace la nafta en el fondo sobre esa superficie. Muy bien, continuamos. En el problema D habíamos quedado entonces en calcular la fuerza que ejerce la nafta en el fondo del tanque cilíndrico. Entonces, ya tenemos calculada la presión en el fondo. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la nafta? Calculé la superficie también anteriormente y luego esa superficie que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Fíjense cómo simplificamos las unidades, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, multiplicamos aquí y obtenemos el resultado en gramos, que es unidad de fuerza. Y luego lo pasamos a kilogramos. Corremos la coma 3 lugares hacia la izquierda. Bien, y en el problema E se trata de una pileta de natación que tiene fondo inclinado. En un extremo tiene 1 metro de profundidad y en el otro de 3 metros. ¿Cuál es la presión en el fondo? Bueno, acá tenemos 3 metros y fíjense que esto es muy simple. Porque la presión hidrostática, recordemos que es el peso específico del líquido por la profundidad. En este caso la profundidad es de 1 metro, el peso específico del líquido es el agua dulce, que es 1 gramo fuerza por centímetros cúbicos. 1 metro lo paso a centímetros, son 100 centímetros. Simplificamos centímetros con centímetros cúbicos y aquí me queda cuadrado. Multiplico 1 por 100 y me queda, fíjense, gramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es unidad de presión. Eso tienen que asociar, la unidad de presión, que es fuerza sobre superficie. Y en el otro caso, el razonamiento es el mismo, pero en lugar de 1 metro, reemplazamos por 3 metros. Pasamos a centímetros, simplificamos las unidades y también me queda la presión en gramos fuerza por centímetros cuadrados. Muy bien, chicos. Hay algunos alumnos que me deben esta tarea. ¿Qué tienen que hacer? Con esta corrección de ejercicio, ustedes tienen que corregir la tarea, corregir los problemas. Si están bien, los tildan, si están regular, corrigen esa parte regular, si están mal los vuelven a hacer debajo y me envían
toda esa tarea autocorregida. Para eso hago el video.